querido profesor Juan Javier León y compañeros todos. Hoy en esta maravillosa tarde vamos a hablar sobre la hipótesis, un tema muy importante que nos enseñará y que nos ayudará a aumentar nuestros conocimientos que ya venimos acumulando en diferentes tiempos. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Los autores y los diferentes conocedores sobre la investigación científica nos dan a conocer el tema de la hipótesis, dando que nos dice que la hipótesis vienen a ser las supuestas respuestas que tiene a partir del planteamiento del problema. También nos dice que pueden ser tentativas respuestas que nos darán a conocer. Sin embargo, nos dicen también que la hipótesis va a venir lo que es de los objetivos y de las preguntas que se hallan en nuestra investigación. Para un mejor conocimiento, daremos a conocer el tema de la definición, el tema de la clasificación, la formulación de hipótesis, entre otros. En toda investigación encontramos el elemento de la hipótesis, así que hoy hablaremos acerca de la hipótesis. Para ello, diremos que son soluciones probables previamente seleccionadas al problema planteado, que el científico propone para ver a través de todo el proceso de la investigación si son confirmados por el hecho. A ver, ¿qué es? También vamos a tomar definiciones. Puede encontrar una información que es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros más, sustenta que la hipótesis no es más que otra cosa que una relación entre variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. Hablaremos así, para entender mejor, daremos una definición más concreta, que son guías de investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigable. Se derivan de la teoría y se deben formular a manera de proposiciones, y de hecho son respuestas provisionales a la pregunta de nuestra investigación. Así que ahora hablaremos sobre la hipótesis. Como proposición estable de la relación entre... La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. De acuerdo a Tamayo, él afirma que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Ahora, Arias asegura que es una proposición respecto a algún elemento empírico y otros conceptos y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión del mismo. La hipótesis como posible solución del problema. La hipótesis no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. De acuerdo al autor Pardinas, la hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Por otro lado, Van Dalen dice que la hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Por último, hablaremos sobre la hipótesis como relación entre variables.
hipótesis como relación entre variables. Para ello vamos a tomar a dos autores que vienen a ser Kerlinger y Abu-Hamad. Kerlinger expresa una expresión de las relaciones existentes entre dos o más variables. La hipótesis se formula en términos de relación aseverativa, por lo tanto, él dice que es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más variables. Siempre aparece en forma de oración aseverativa y relaciona de manera general o específica una variable con otra. Y para finalizar, Abu-Hamad dice que la hipótesis es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos. Y por este método, comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Entonces se puede decir que la hipótesis es muy importante dentro de nuestro proyecto de investigación. Ahora hablaremos sobre la formulación de hipótesis. Una vez que el problema de investigación esté definido y formulado, la tarea siguiente del investigador es indagar por sus respuestas y soluciones. El trabajo del investigador exige buscar hechos, datos para resolver los problemas planteados. ¿Pero qué hechos y dónde buscarlo? Implica entonces partir de ciertos supuestos, sospechas, intuiciones que se sustenten en la experiencia del investigador y en los conocimientos existentes sobre el problema. Una hipótesis bien formulada sirve de directriz a la investigación y luego de su comprobación genera nuevos conocimientos. Entonces, vamos a hablar de cómo se formula una hipótesis o cómo se redacta una hipótesis. Para analizar la etapa correspondiente a la formulación de una hipótesis, es necesario considerar un punto inicial del proceso de percepción del entorno, que en términos sencillos involucra la utilización de nuestros sentidos, ya que en la comprensión habitual de la evolución de nuestros sentidos es el resultado del hecho de que entendemos dicho proceso, explorando la realidad física con nuestros 5 sentidos. Hasta el momento actual hemos sido seres humanos 5 sensoriales. Este camino de la evolución nos ha permitido entonces comprender los principios básicos del universo de manera concreta. Gracias a nuestros 5 sentidos, sabemos que cada acción es una causa que provoca un efecto y que cada efecto posee una causa. De tal forma que el proceso de percepción involucra a su vez 4 etapas, conocidas como la formación de imágenes, establecimiento de sensaciones, esclarecimiento de ideas y elaboración de conceptos. Estas 4 etapas son todo un conjunto que van a conducir al proceso de observación, de tal forma que la observación es la utilización de los sentidos para la percepción de hechos o fenómenos que nos rodean y son de interés del investigador. Entonces, desde el punto de vista de la epistemología, existen 3 herramientas básicas para abordar los hechos, a todo aquello que sucede en la naturaleza, observando, midiendo y experimentando. Esos son los 3 hechos, lo cual puede realizarse en una acción a la vez o 3 de manera simultánea. Esto quiere decir que un fenómeno se está observando, por lo que la observación metódica y sistemática de los hechos permitirá a través del tiempo generar información o datos acerca de su comportamiento. De esto resulta que un hecho o fenómeno podrá observarse en términos de fracciones de segundo, como en una reacción química, o de manera perpetua, como el movimiento de los planetas o de algún variable del clima. Y la disponibilidad de datos, a su vez, permite observar, medir o experimentar en torno al fenómeno estudiando todo un proceso dialéctico. Pero para formular bien una hipótesis debemos seguir ciertos criterios. Entonces, algunos criterios que podemos mencionar es que se aplican los criterios de Kerlinger. Vamos a tomar como modelo a Kerlinger, a este autor muy importante, el cual dice, siempre se formulan en forma afirmativa. Sí, debemos formular en forma afirmativa nuestra hipótesis, con esa sensación de que sí o sí se va a lograr y se va a cumplir nuestro objetivo que queremos. Después, plantear la relación entre 2 o más variables. Después, deben posibilitar el someter a prueba relaciones expresadas.
y por último debe ser de poder predictivo y explicativo. Ahora en esta parte hablaremos acerca de la prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida para toda la población. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es un enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea concluir que es verdadero. Entre las preguntas que se pueden contestar con una prueba de hipótesis están las siguientes. ¿Es diferente la estatura de los estudiantes y los estudiantes de pregrado? Segunda pregunta, ¿tienen los estudiantes de pregrado una estatura media diferente de 66 pulgadas? Y por último, ¿es la desviación estándar de su estatura igual o menor que 5 pulgadas? Ahora hablaremos acerca de los tipos de investigación. Dentro de los tipos de investigación tenemos 4 tipos. La primera es las hipótesis nulas, las hipótesis de investigación, las hipótesis alternativas y por último las hipótesis estadísticas. Dentro de las hipótesis nulas, estas hipótesis son sobre relaciones que se establecen entre distintas variables, en las que se refuta o niega aquello que es afirmado por las hipótesis de investigación. En las hipótesis de investigación, estas son explicaciones tentativas sobre las posibles relaciones entre al menos dos variables. Dentro de estas hipótesis existen distintas clases. Tenemos a las descriptivas del valor. En estas se toman las variables de un determinado contexto, en donde podrán ser observadas. Indican la presencia de algún fenómeno o acontecimiento. Tenemos a las correlacionales, que estas suponen que si alguna de las variables sufre alguna modificación, esto afectará a otras variables correspondientes. En estas hipótesis no importa el orden de las variables, ya que no se establece una relación causa-efecto. Por lo tanto, no se identifican variables dependientes e independientes. En tercer lugar tenemos de diferencias entre grupos. Estas hipótesis buscan determinar las supuestas diferencias entre grupos. No necesariamente deben establecer por qué se dan dichas diferencias. Por último, tenemos que se establecen relaciones de causalidad. Estas hipótesis afirman que existen relaciones entre las variables y además explican cómo son estas relaciones. Sumado a esto, establecen entre variables relaciones de causa y efecto. Ahora hablaremos de las hipótesis alternativas. Estas hipótesis contienen conjeturas o suposiciones de explicaciones diferentes a las que fueron planeadas por las hipótesis nulas y las de investigación. Se recurre a esta cuando la de investigación ha sido rechazada y la nula no es aceptada. Tenemos a las hipótesis estadísticas. Estas hipótesis consisten en las nulas alternativas o de investigación transformadas en símbolos estadísticos. Se pueden realizar cuando los datos a estudiar son mensurables. Dentro de estas hipótesis existen distintas clases. Tenemos de estimación. Estas suponen el valor de alguna característica de la muestra que se relaciona y de población en un conjunto. Para formularlas se tiene en cuenta datos adquiridos previamente. Tenemos a las estadísticas de correlación. Buscan establecer estadísticamente las relaciones existentes entre dos o más variables.
hablaremos acerca de la importancia de la hipótesis en una investigación. La importancia de hipótesis en una investigación proviene del nexo entre la teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. En tal sentido, la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de una solución de un problema. En efecto, uno de los propósitos cumplidos por la hipótesis es servir de ideas directrices a la investigación. En consecuencia, cuando se emplean para diseñarlas, se llaman con frecuencia hipótesis de trabajo, puesto que el investigador puede formular diversas hipótesis para ser sometidos a prueba. Vamos a ver el tema de las funciones de la hipótesis, las características y los elementos. Veamos. Las funciones se dividen en específicos y en generales. Las hipótesis generales constituyen una puente de la teoría y la investigación. ¿Qué quiere decir? Que ambos buscan establecer relaciones significativas entre el fenómeno y la variable. Además, la hipótesis desarrolla un papel fundamental en la situación de contradicciones, que surgen los nuevos hechos o las nuevas soluciones a partir de las contradicciones que se descubren en las diferentes representaciones teóricas. Las funciones específicas se dividen en 5: la de explicación inicial, la de estimulación para la investigación, fuentes de la metodología, de criterio y de dificultad. Comencemos con explicación inicial. Los elementos del problema pueden parecer oscuras o inconexas. En el tema de estimulación para la investigación, concretan y resumen los problemas encontrados en dicha investigación. Las fuentes de metodología. Las fuentes de metodología nos dan a conocer la información al ser enunciados como oraciones. Estas fórmulas nos llevan a un análisis de las variables como consecuencia de los métodos para controlar y justificar. El tema de criterio. El criterio nos ayuda a revalorar la técnica de la investigación. Y por último, de dificultades. Para hallar el conocimiento de ausencia de claridad del marco teórico. Además, la falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico. La desconocimiento técnico de la investigación, que nos da una ausencia de claridad. Luego, veamos a pasar a las características. Aquí, las características se dividen en lo que son específicos y generales. En el tema general, la hipótesis debe ser situación social. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a una situación real, es decir, ha de estar conceptualizada. La relación entre variables. Los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y los más conceptos posibles. La relación entre las variables tienen que establecer una clara y concreta, siendo verdaderas. Deben ser claras y concisas. Los términos y relaciones que se debe formular en la hipótesis deben estar observados y medibles. Además, que deben de estar relacionados los técnicos responsables. Veamos en los específicos. En los específicos, el primero es generabilidad y especificidad. La primera, que nos quiere decir, el nivel óptimo de la generalización de la hipótesis debe ser general y trascendente. Para que sea especificada, debe permitir el desminuzamiento de las palabras. En el tema de la referencia empírica y comparabilidad, prácticamente la hipótesis son referencias empíricas
cuando constituyen un juicio de valor. Esta puede ser verdad o falso, y una hipótesis no puede ser sometida a la verificabilidad empírica. Tenemos el de referencia de cuerpo de la teoría. Prácticamente acá nos dice que la hipótesis, sin que se relaciona con un marco teórico en forma explícita, la falta de inaccessoría. Aparte tenemos la operacionalidad, que es la última. No es posible probar una hipótesis sin antes haber tenido una referencia del cuerpo, ya que estos tienen 3 niveles. Los niveles de operación, que es la ocurrencia, la contrastabilidad, que nos ayudarán a ver si nuestra hipótesis está bien o está mal. Eso es respecto a las características. Ahora veamos los elementos. Los elementos, como vemos ahí, son 5. El tema es de la unidad de análisis, que viene a ser el primero. Esta establece objetos cuyo contraste debe ser estudiar los grupos por unidades. Estos pueden ser grupos, instituciones, etc. El tema de las variables. Uno de los aspectos más importantes de las variables es que estas están constituidas por X y Y. Estas deben tener validez de la variable, dependiente e independiente. La elaboración de la variable. 1. Define la variable y luego indica la variable. Factores del proceso de desarrollo en la variable. Ahora veamos elementos lógicos. Los elementos lógicos son nexos y relaciones de la unidad de análisis con las variables entre sí. Prácticamente esta va incluida en esta. Ahora, el cimiento está formada por los cimientos ya conceptuados de las cuales se apoya objetivamente la hipótesis. Prácticamente aquí va a estar el marco teórico. Ahora, por último, el cuerpo es la explicación supuesta de la estructura de las relaciones que se edifica con la explicación del marco teórico, es la estructura de la hipótesis. Prácticamente el cuerpo acude a todos los elementos y acá nos verá la verificabilidad de la unidad de análisis, la variabilidad, elementos lógicos y cimentación. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bueno chicos, ya para terminar la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es hipótesis descriptiva y hipótesis correlacional. Para ello tomé en cuenta a Sampieri, Sampieri 2010. Empecemos. Hipótesis descriptiva. La hipótesis descriptiva se formula en investigaciones con alcance descriptivo. Su propósito es describir y pronosticar. Va a describir características de personas, objetos, variables, fenómenos y personas. Va a pronosticar un dato o un valor en una o más variables que se van a medir. Su valor es reflejar el comportamiento de una variable respecto a cierta unidad de medida. Por ejemplo, el aumento de parejas de la ciudad de Potosí, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años, será del 20% para el próximo año. Como nos podemos dar cuenta en este ejemplo, es meramente descriptivo. Pasemos al siguiente ejemplo. La inflación del próximo semestre en el país no será superior al 3%. En este ejemplo nos podemos dar cuenta que es meramente pronosticable, ya que nos dice que para el próximo año la inflación que viene a ser el 3%, la inflación no será superior al 3%. Dato importante, tengamos en cuenta siempre esto. La hipótesis descriptiva pronostica un hecho o un dato. Pasemos al siguiente.
Hipótesis correlacional. La hipótesis correlacional se formula en investigaciones con alcance correlacional. Su propósito es especificar la relación entre variables alcanzando